México está lleno de leyendas que te helarán la sangre. Hoy te contaré 3 historias que han pasado de boca en boca en los rincones más profundos de la sierra. Prepárate para no dormir esta noche. Imagínate vivir en un rancho aislado en la sierra de Oaxaca. Una noche, 2 hermanos caminaban bajo la luna llena cuando, a lo lejos, vieron la silueta de un hombre. Era alto, muy alto, y montaba un imponente caballo negro. Su sombra se alargaba de forma antinatural, cubriendo el suelo como una mancha de tinta. Lo más extraño es que, mientras lo seguía a distancia, ni las pezuñas del caballo, ni los pasos del jinete, hacían el más mínimo ruido. El silencio era total. Los hermanos aceleraron el paso, con el corazón en la garganta, sintiendo la mirada fría de aquel ser sobre ellos. Cuando llegaron a su casa y se atrincheraron, se asomaron por la ventana y lo vieron allí, inmóvil, observándolos desde la distancia. La figura no se movió hasta que los primeros rayos del sol iluminaron el horizonte. En ese momento, se desvaneció como si nunca hubiera existido. Los hermanos preguntaron a todos en el pueblo, pero nadie pudo darles una explicación. Nunca volvieron a ver al jinete de la noche. Pero dicen que en esa parte de la sierra, el aire todavía se siente pesado y opresivo, como si una presencia oscura siguiera vigilando desde las sombras. Ahora, viajemos a otra parte de la sierra mexicana. Un grupo de trabajadores forestales construyó una cabaña improvisada para pasar la noche. Cansados por la jornada, se fueron a dormir temprano. Pero en medio de la madrugada, un sonido seco los despertó. Toc, toc. Alguien, o algo, golpeaba la puerta de madera. Uno de ellos, el más valiente, se asomó por una rendija. Lo que vio lo dejó paralizado. Afuera, en la oscuridad, había una gallina. Pero no era una gallina común. Era completamente negra, con plumas que parecían absorber la luz de la luna. Sus ojos brillaban como 2 brasas rojas, fijas en él, y lo más inquietante de todo, en una de sus patas estaba vendada con un trapo sucio. La gallina no se movía, solo lo miraba fijamente, como si lo estuviera juzgando. El hombre, aterrado, no se atrevió a abrir. Volvió a su cama y fingió dormir, aunque no pudo pegar ojo en toda la noche, escuchando el golpeteo intermitente. A la mañana siguiente, cuando el sol salió, se armaron de valor y abrieron la puerta. La gallina había desaparecido. No había rastro de ella, ni plumas, ni huellas. Solo encontraron las marcas de sus propias pisadas del día anterior. Nadie supo explicar qué era esa criatura, pero jamás volvieron a acampar cerca de ese bosque. Nuestra última parada es en un pequeño pueblo, uno de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido. Ahí había una vieja escuela que, tras décadas de servicio, cerró sus puertas para siempre. El edificio quedó abandonado, acumulando polvo y silencio. O al menos, eso es lo que todos pensaban. Pronto, los vecinos que vivían cerca comenzaron a escuchar cosas extrañas por la noche. Oían risas de niños, el sonido de pies corriendo por los pasillos y susurros que parecían venir del patio de recreo. Pero era imposible. No había nadie viviendo cerca, y la escuela estaba completamente sellada. Algunos valientes que se atrevieron a pasar por el frente del edificio por la noche juran haber sentido una presencia alada. Dicen que, al mirar hacia las ventanas oscuras y rotas, sintieron como si cientos de ojos invisibles los estuvieran observando desde adentro, siguiéndolos hasta que se perdían en la oscuridad. Nunca vieron nada concreto, solo esa sensación abrumadora de ser vigilados por los fantasmas de los niños que alguna vez jugaron en ese lugar. La escuela abandonada sigue ahí, en silencio durante el día, pero cobrando vida con sus ecos del pasado cuando cae la noche. Estas son solo algunas de las miles de historias que se esconden en los pueblos y sierras de México. ¿Te atreverías a visitar alguno de estos lugares? Si te gustó este video y quieres más leyendas, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo viaje a lo desconocido. Gracias por ver y hasta la próxima. Hola a todos los amantes del misterio, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar a los rincones más profundos y olvidados del campo,
a esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido y donde las viejas leyendas cobran vida al caer la noche. ¿Alguna vez han sentido esa extraña sensación de que no están solos, incluso en medio de la nada? Prepárense, porque estas historias que están a punto de escuchar podrían ser la razón. Así que apaguen las luces, suban el volumen y acompáñenme en este viaje a lo desconocido. Comenzamos nuestro recorrido en Pueblo Viejo, un lugar lleno de historia y, al parecer, de presencias inexplicables. Aquí, un campesino se encontraba trabajando hasta tarde en sus tierras, como cualquier otra noche. El sol ya se había ocultado por completo, y solo la luna iluminaba débilmente el paisaje. De repente, el silencio de la noche fue interrumpido por un sonido inconfundible y perturbador. El rechinar de ruedas antiguas sobre el camino de tierra, acompañado por el golpeteo rítmico de cascos de caballo. La curiosidad, mezclada con un poco de temor, lo llevó a asomarse por la ventana de su humilde casa. Lo que vio lo dejó sin aliento. Una carreta de madera, de esas que no se veían desde hacía décadas, avanzaba lentamente por el camino, justo en dirección a su hogar. Pero lo más aterrador no era la carreta en sí, sino que no había nadie guiándola. No había cochero, no había caballos visibles, solo el sonido y el movimiento fantasmagórico. El campesino, paralizado, no podía apartar la vista. Justo cuando la carreta estaba a punto de llegar frente a su casa, el sonido cesó de golpe. Y así como apareció, la carreta se desvaneció en el aire, sin dejar rastro alguno. El silencio que quedó después fue más aterrador que el propio sonido. ¿Quién o qué manejaba esa carreta fantasma? Es una pregunta que los habitantes de Pueblo Viejo aún se hacen en las noches oscuras. Nuestra siguiente parada nos lleva a un rancho aislado, a una vieja casona, al final de un largo y polvoriento camino de terracería. Un grupo de viajeros, agotados por el largo trayecto y sorprendidos por la noche, decidieron buscar refugio en esta casa, que parecía abandonada, pero ofrecía un techo. Pensaron que sería una noche tranquila, un simple descanso antes de continuar su viaje al amanecer. Qué equivocados estaban. Cuando la madrugada llegó, y con ella la hora más oscura, la casa cobró vida propia. Primero, fueron unos pasos lentos y pesados, como si alguien subiera la crujiente escalera de madera. Luego, una risa ahogada, infantil, pero macabra, resonó por los pasillos vacíos, helándoles la sangre. Desesperados, intentaron mantenerse juntos, pero el terror se intensificó cuando las puertas de las habitaciones, que ellos mismos se habían asegurado de cerrar con llave, comenzaron a golpear violentamente, una tras otra, como si una fuerza invisible intentara entrar. El grupo pasó el resto de la noche acurrucado, rezando para que llegara el amanecer. Y cuando los primeros rayos de sol se filtraron por las ventanas rotas, un silencio absoluto y profundo cayó sobre la casa. La risa, los pasos, los golpes, todo había desaparecido. Salieron de allí tan rápido como pudieron, sin mirar atrás, preguntándose qué entidad habitaba esa casona al final del camino. Y para terminar nuestro viaje, nos adentramos en un camino solitario, de esos que atraviesan kilómetros y kilómetros de campo, sin una sola casa a la vista. Un joven conducía tarde en la noche, regresando a casa después de un largo día de trabajo. La única luz era la de los faros de su auto, cortando la profunda oscuridad. De repente, a lo lejos, distinguió una pequeña figura al borde de la carretera. A medida que se acercaba, se dio cuenta de que era un niño, caminando solo en medio de la nada. Preocupado, el joven conductor redujo la velocidad, pensando en detenerse para preguntarle si estaba perdido o si necesitaba ayuda. Era muy extraño ver a un niño tan pequeño, y solo a esas horas. Bajó la ventanilla y se preparó para hablarle. Pero justo cuando llegó al punto exacto, donde había visto al niño, segundos antes, no había nadie. Simplemente se había esfumado. Confundido, detuvo el coche por completo y bajó para investigar. Iluminó con su teléfono el borde del camino, y lo que vio lo dejó perplejo. Había pequeñas huellas humanas en el pasto húmedo,
como si alguien hubiera estado parado allí. Pero las huellas simplemente se detenían. Se perdían en la nada. No había rastro de que el niño hubiera corrido hacia el campo o vuelto a la carretera. Solo esas huellas que conducían a ningún lugar. El joven subió a su auto y se fue de allí a toda velocidad, con la inquietante imagen del niño fantasma grabada en su mente para siempre. Y con estas historias nos despedimos por hoy. ¿Creen que son solo cuentos? ¿O hay algo más allá de nuestra comprensión en esos lugares olvidados? Déjenme sus opiniones y sus propias experiencias en los comentarios. Me encantaría leerlas. Gracias por acompañarme en este viaje escalofriante. No olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestro próximo video. Hasta la próxima, valientes. Dicen que el México rural esconde secretos que solo se revelan en la penumbra. Hoy te traigo 3 historias que te dejarán sin aliento. ¿Estás listo? Número 7. La figura sin rostro. Cuentan que un hombre regresaba a su rancho al caer la noche, caminando por un viejo sendero que pasaba junto al molino abandonado del pueblo. Al acercarse, notó una figura alta, inmóvil, justo al lado de la puerta. Intrigado, sacó su celular y encendió la linterna. Lo que vio lo paralizó de terror. La figura no tenía rostro, ni ojos, ni boca, ni nariz. Su piel era completamente lisa, oscura, como si estuviera hecha de sombra pura. El hombre sintió un frío recorrerle la espalda, y sin pensarlo 2 veces, echó a correr. Cuando el pánico le permitió voltear, solo vio el viejo molino, silencioso bajo la luna. La figura había desaparecido. Desde esa noche, nadie se atreve a pasar por ese sendero después del atardecer. Número 8. La voz en el viento. En una vasta llanura abandonada, los campesinos que cuidaban sus tierras por la noche comenzaron a experimentar algo aterrador. Juraban haber escuchado sus nombres, susurrados por el viento en medio de la oscuridad. Cada vez que alguien, alertado, se giraba hacia el sonido, no encontraba a nadie, solo un silencio espeso, pesado, que helaba la sangre y ponía los pelos de punta. Era como si el propio llano les hablara, pero con una voz que no pertenecía a este mundo. La sensación de ser observados era tan intensa que con el tiempo nadie más quiso pasar la noche solo en esa llanura. El miedo a escuchar su nombre en el viento era demasiado grande. Número 9. El susurro de la penumbra. Imagina un rancho antiguo, de esos donde han vivido varias generaciones de la misma familia. Un lugar lleno de historia y recuerdos. Pero una noche, la tranquilidad se rompió. Los familiares comenzaron a escuchar susurros extraños, justo cuando la oscuridad se apoderaba del patio. A veces, sonaban como conversaciones lejanas, fragmentos de frases ininteligibles. Otras veces, eran risas. Risas que nadie reconocía, risas que no pertenecían a nadie de la casa. Lo más terrorífico era el momento en que aparecían, justo cuando el silencio era absoluto, cuando no había ni el zumbido de un insecto. Era como si algo o alguien caminara entre las sombras, justo a tu lado, sin que pudieras verlo. El sonido se movía por el patio, a veces cerca, a veces lejos, recordándoles que nunca estaban realmente solos. Estas historias, amigos, no son simples inventos, son ecos de relatos reales, voces de comunidades rurales y leyendas que han viajado de boca en boca por todo México. Muchas de ellas han encontrado un nuevo hogar en videos y podcasts de terror, pero su origen es tan antiguo como la tierra misma. Recuerda, la próxima vez que te encuentres en un lugar solitario y oscuro, presta atención, quizás escuches algo más que el viento. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustaron estas historias y quieres escuchar más, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima penumbra.